El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje que proyecte hacia su vida el propósito que Dios quiere que cumpla. También traemos una reflexión que afecte y influya de todas formas de una manera positiva en su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Cumpliendo mis expectativas. Quédese con nosotros. Nuestra vida, desde que tenemos uso de razón, está llena de expectativas. Y una expectativa es la esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Y una vez que tenemos esa expectativa, que nos proponemos esos sueños, se busca la manera de conseguirlos, de alcanzarlos. Pero es bueno que nosotros tengamos claro qué tipo de expectativa tenemos. Miremos algunos ejemplos. Primero, nuestros sueños laborales. La mayoría de personas decíamos o dicen, yo voy a hacer esto, yo voy a estudiar esto, yo voy a meterme en esto, por decir así. Pero se nos olvida algo. Dios dice en su palabra, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis los que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es algo que se ha perdido, que no se tiene en cuenta. Si el Señor quiere, si Dios quiere, voy a hacer esto. Son costumbres y buenos detalles que se han perdido y que muchas veces es bueno que recordemos y retomemos. Ahora, otra buena expectativa y es el formar un hogar. Y entonces diríamos que se casaron y fueron felices. En el libro de Proverbios, en el capítulo 5, versículo 18, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. La versión Reina Valera dice, alégrate con la mujer que te casaste. O sea, tenga deleite, sea feliz, esté gozoso con la mujer que te casaste. Es otra gran expectativa cuando alguien piensa tener un hogar. Otra expectativa es ver a nuestros hijos realizados. En el capítulo 23, versículo 24 del libro de Proverbios, la palabra del Señor dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Es el deseo de todo papá, ver realizado a sus hijos, ver a sus hijos que salen adelante, que avanzan, que prosperan.
Y algo más importante todavía, es una expectativa que tal vez todos hemos guardado y hemos tenido. Y es cuando pase el tiempo, al llevar años viviendo, habiendo hecho muchas cosas, mirar hacia atrás y mirar que hemos hecho bien las cosas. Pero es triste cuando miramos hacia atrás y vemos que hemos perdido el tiempo, que a lo mejor por un descuido lo que se tenía programado no se hizo, que el hogar no funcionó, que los hijos no quedaron, es decir, perdimos el tiempo. Entonces, es bueno que nosotros miremos y cuidemos nuestras expectativas, nos preparemos y nos programemos para que esas expectativas funcionen. Y la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos da las formas de que nosotros logremos las cosas. Este es el catálogo de nuestra vida. Este es la instrucción perfecta de lo que nosotros debemos hacer, de cómo nosotros debemos vivir y de las actitudes que debemos tener y la forma como nos debemos comportar. Es bueno entonces ir a la palabra. Mirando hacia adelante. Un día estaba reunida Laurita con su mamá y la niña se quedó mirando a la mamá y le dijo: mamá, ¿tú sabes por qué tenemos los ojos enfrente y no atrás? La mamá pensó que era un acertijo y empezó a pensar y a recordar tal vez de los muchos que desde su niñez había escuchado, pero ese nunca lo había oído. Y ella un poco apenada le dijo: no, Laurita, no lo sé. Dijo: ¿no sabes, mamá? Dijo: no. ¿Por qué tenemos los ojos adelante y no atrás? La niña le dice: porque Dios quiere que estemos enfocados en lo que está por delante, en las cosas futuras, presentes, y no en el pasado. Porque muchas veces, si lo estuviéramos atrás, estaríamos solamente enfocándonos en el pasado y no miraríamos hacia donde vamos, hacia el frente, donde Dios quiere que enfoquemos siempre nuestra mirada. La señora sonrió un momento y le dijo que era muy inteligente esa expresión de la niña. Lo mismo sucede muchas veces con nosotros. Mantenemos nuestra mirada en el pasado cuando Dios quiere es que miremos nuestro presente y proyectarnos hacia nuestro futuro. ¿Por qué? Porque lo pasado pudo haber sido malo o bueno, es pasado. Nada podemos hacer, no podemos cambiarlo ni transformarlo. Solamente debemos dejarlo donde está, en el pasado. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, en los versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se enfoca siempre en lo que está delante, poniendo su mirada en la meta y no en el pasado, el cual debemos dejar atrás. Reflexionemos. Entonces, mencioné unas expectativas y creo que muchos de nosotros las hemos tenido. Y también decía que la palabra de Dios nos guía, que la palabra de Dios nos orienta. Entonces vayamos a la palabra. Libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 4 dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. La versión Nueva Traducción Viviente, la versión, no la Biblia, la versión Nueva Traducción Viviente, dice:
los que por pereza no aran en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. Miremos esto. Si no hacemos lo que nos corresponde, si no hacemos lo que teníamos que hacer para recibir un producto, un beneficio, no vamos a poder ir a buscar ese beneficio. No podemos tener un resultado agradable. Por eso la palabra dice que no tendrán alimento en la cosecha. Y la versión Reina Valera dice, pedirá pues en la siega y no hallará. Entonces, si nosotros no aramos, no trabajamos para esas expectativas, no las vamos a tener. Primero que todo, mi formación profesional, mi formación laboral, debo preguntarle a Dios, Señor, ¿es lo que tú quieres que yo sea? ¿Cuántos jóvenes terminan su carrera universitaria, sus estudios universitarios, y luego dicen, esto no es para mí? Porque estudiaron y se prepararon en lo que el papá quería, en lo que la mamá quería, mas no lo que él quería. O, bueno, sí, dijeron que querían eso, pero cuando fueron a estudiar, no le pusieron el empeño, no le pusieron la responsabilidad y no se preocuparon por hacer las cosas muy bien y por aprender muy bien lo correspondiente a su formación académica, a su formación con destino a su profesión. Y entonces, si Dios quiere y hacemos las cosas bien, es como si estuviéramos arando y alcanzamos la expectativa que teníamos. Los matrimonios, sí, fuimos llamados a ser felices, a vivir en paz, nos llamó Dios. Pero también hay que sembrar. Si se contrae matrimonio y se olvidan los detalles, se olvidan las atenciones, se olvidan las palabras bonitas, se olvidan los acompañamientos, entonces, con seguridad, esa expectativa de un hogar feliz se va a ir diluyendo. Dios da las instrucciones. Le dice a los esposos, maridos, vivid con ella sabiamente, tratando a su esposa como a vaso más frágil. Y a la esposa le dice, la mujer sabia edifica la casa, sea compañía, sea ayuda idónea. Pero si no lo hacemos, no vamos a poder llegar. Si nosotros le damos a nuestros hijos una formación en amor y en disciplina, tendremos hijos bien formados. Y si nosotros tenemos el tiempo bien utilizado, no lo perdemos en cosas que no nos benefician, veremos al final que nuestras expectativas se han ido cumpliendo y que nuestra vida ha sido productiva. Esforcémonos para que nuestras expectativas no se queden solamente en eso, en expectativa, en sueños. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender cómo la palabra nos está enseñando a ser diligentes y no perezosos, a que nosotros podamos cumplir cada expectativa de nuestra vida esforzándonos en hacerlo. Como nos dice Proverbios, si no sembramos, cuando llegue la cosecha, cuando llegue la siega, ¿qué vamos a recoger si nada hemos sembrado? De la misma manera sucede en nuestra vida diaria. Si nosotros no hacemos buenas acciones con la gente, no vamos a recoger absolutamente nada. Por eso la importancia de comprender que nosotros somos llamados a edificar nuestro propio camino, poniéndonos en el propósito de Dios, pero también cumpliendo las expectativas que tenemos por delante.
Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado Dos puertas, dos caminos. Quédese con nosotros. ¿Cuántas puertas hemos abierto en nuestra vida? Y aún, ¿cuántos caminos hemos recorrido? Escuchamos siempre decir que hay caminos angostos, que hay caminos estrechos, pero también que hay caminos amplios, espaciosos. Y la palabra nos refiere sobre este tema. Caminos, puertas que nos pueden llevar a una vida que agrade y glorifique el nombre de Dios, o también nos pueden llevar a apartarnos totalmente de Dios. Y esto quiere decir, nos puede llevar a la muerte. Y la muerte, recordemos, para Dios significa separación. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en los versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Allí el Señor Jesús está hablando de esas dos puertas, pero también de esos dos caminos. Y dice, y empieza diciendo, entrad por la puerta estrecha. Y luego dice, porque amplia, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Qué interesante comprender cómo el Señor Jesús hace una referencia de las cosas naturales y las enfoca hacia lo espiritual. Y cuando nos habla de camino y de puerta ancha, está hablando de una vida totalmente independiente de Dios. Una vida que no se sujeta al propósito ni se sujeta a los procedimientos que Dios tiene para nosotros. Son caminos que nos parecen a nosotros buenos, espaciosos. Hay gente que dice todos los caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos nos llevan a Dios. Y es importante comprender esto. Somos nosotros los encargados. El Señor dice, entrad por la puerta angosta, por el camino estrecho. Pero no nos está obligando, nos está dando una sugerencia. ¿Por qué? Porque nos dio libre albedrío, libre toma de decisiones. Y Él nos hace una referencia, Él nos hace una invitación, no nos obliga. Entonces, es de nosotros la decisión y la determinación de por cuál puerta queremos entrar y en cuál camino queremos caminar. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo no está hablando del camino ancho, pero con esta referencia que nos hace, nos habla de esa puerta ancha y de ese camino espacioso que el hombre quiere vivir. Y si miramos, la mayoría de estos son los frutos de la carne, los frutos de andar separados de Dios. Y ese camino amplio que el Señor Jesús nos habla en Mateo, está diciendo que es un camino por el cual podemos hacer lo que queramos, pero siempre vamos a estar separados del propósito de Dios. Y dice al final el apóstol Pablo, aquí en Gálatas, nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto nos habla de una independencia total del ser humano al propósito eterno, al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno piensa que por el camino que voy bien, pero no se dejan guiar, no se dejan enseñar. Y cuando alguien les habla sobre enderezar ese camino, dicen es que yo vivo mi vida como yo quiero, porque es mi vida y punto. Pero no entendemos también
que nuestra vida aún no nos pertenece a nosotros, que Dios es el que nos da la vida y le pertenece a Él. Él es el dueño de la vida y Él es el dueño de la muerte. Entonces debemos confiar en Él y esperar en Él para poder entrar, como el Señor Jesús nos invita, por esa puerta angosta y por ese camino estrecho que nos va a llevar a la vida eterna. Pero recordemos siempre, la decisión será de cada uno de nosotros. Luego nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 2 la palabra: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Dios nos da, a través de Jesús, la invitación a caminar en ese camino de rectitud que nos lleva a Dios, ese camino que nos lleva a los brazos del Padre. Pero luego dice la palabra: mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Caminar con rectitud es porque tememos a Dios, y no hablamos de miedo, hablamos de un temor que es reverencia, que es humillación, que es obedecer el propósito. Pero también nos dice que cuando no caminamos en ese propósito de Dios, nuestra vida será una vida que no acata el propósito, una vida que vive alejada de los caminos de Dios, porque pervertimos nuestra forma de andar con esos frutos de la carne que el apóstol Pablo nos habla, y también pervertimos nuestra vida eterna. Los dos amigos. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto. En un tiempo transcurrido ya, tuvieron un disgusto, no estuvieron de acuerdo en algo, y uno de ellos le pegó una bofetada al otro. El que había sido golpeado se agachó y escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me golpeó. Siguieron caminando, lógicamente. Más adelante encontraron un lugar de agua, un oasis profundo, y decidieron bañarse. Cuando se estaban bañando, el que había sido golpeado comenzó a ahogarse. Entonces el que lo había golpeado se lanzó, lo sacó y lo dejó en la orilla rescatándolo. Entonces el que había sido golpeado buscó una piedra y marcó allí: hoy mi amigo me salvó la vida. El otro se sorprendió y le dijo: ¿por qué escribió lo primero en la arena y ahora escribes en la piedra? Dijo: porque las cosas malas se deben dejar para que el tiempo, el viento del olvido y el perdón las borren. Pero las gratificantes, las buenas, deben remarcarse en la piedra del corazón, donde no se pierden. Qué bueno que guardemos las buenas amistades y entendamos lo que es la fidelidad de amigos. En el capítulo 17, versículo 17 del libro de Proverbios, la palabra dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Guardemos las cosas que nos bendicen y las demás que el perdón las borre. Reflexionemos. Cuando el Señor Jesús nos hace esa invitación de entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, por la puerta angosta y el camino estrecho, nos está diciendo que solamente, aunque pensamos que hay muchos caminos, solamente hay dos caminos con Dios y dos puertas: la puerta estrecha y la puerta amplia, el camino estrecho y el camino amplio. Nosotros tomamos la decisión por qué camino seguir, por qué camino andar, por qué camino transitar.
pero no en nuestras propias expectativas. Debemos dejarnos guiar por Dios. Dios es el que nos guía y nos enseña cuál es el camino que nos debe llevar a la vida, porque Dios no coloca más opciones ni más caminos. Solamente hay dos, un camino de vida o un camino de muerte. Una puerta que nos lleva a esa vida o una puerta que nos va a llevar a la muerte. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea, a mí me parece bien por donde voy. Yo no le hago mal a nadie, yo no robo a nadie, yo no mato a nadie. A mí me parece bien. Pero la palabra dice que tenemos que ser justificados por medio del sacrificio de Jesús para poder también entrar por esa puerta angosta, por ese camino estrecho, que dice el Señor que muy pocos lo hallan. Entonces, aunque muy pocos lo hallan, de todas formas está abierto ese camino. Y Jesús mismo nos dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es el camino de vida que nos puede llevar al Padre. Cualquier otro camino que escojamos será un camino contrario al propósito de Dios y será un camino que nos llevará a la perdición y, como les decía ahora, a la muerte espiritual, que significa separación de Dios. Luego, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, en los versículos 15 y 16, nos dice la palabra del Señor. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. El Señor es muy claro con el pueblo y les está hablando de entrar, que hay dos caminos, y les está diciendo claramente, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, un camino, la muerte y el mal, el siguiente camino, son dos. ¿Y cuál es la decisión? ¿Por qué camino voy a seguir? ¿Por qué camino voy a tomar? Y el Señor no obliga, vuelvo y les digo nuevamente, porque dice, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, o sea, que entres por ese camino de vida y de bien. Y más adelante, ahí mismo en el capítulo 30, pero en el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vuelve el Señor a hablar de esos dos caminos, de esas dos puertas. Y está diciendo que ya no está solamente él hablando, sino que está diciendo a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que yo os he puesto delante esos dos caminos. Pero la decisión la toman ustedes. El Señor no va a obligar a nadie. Y dice después que os he puesto delante la vida y la muerte. El camino de vida y el camino de muerte nuevamente. Y luego dice, la bendición y la maldición. La vida y la bendición es el mismo camino. Y la muerte y la maldición es el segundo camino. Pero entonces la decisión la tomamos nosotros. ¿En qué camino quiero andar? ¿Una vida que quiero llevar que agrade a Dios? ¿O una vida que viva sin agradar a Dios, haciendo nuestra propia voluntad y alejándonos cada vez más de ese propósito? Estos caminos son paralelos, nunca se van a encontrar, porque es un camino que aleja de Dios y es un camino que nos lleva a los brazos de nuestro Dios. Dos puertas, dos caminos, escojamos el mejor camino. Y el Señor dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La promesa no es solo para nosotros, sino también para toda nuestra descendencia. Escojamos el camino angosto, escojamos la puerta estrecha para llegar a los brazos de nuestro Dios. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios la perfecta voluntad de Dios, que es la Biblia, y entendemos que existen dos caminos con dos puertas y cada puerta lleva a un camino diferente. Es la decisión que Dios pone para que tomemos.
Pero Él nos insinúa, nos invita cordialmente, con amor, con misericordia. Escoge pues la vida, escoge la bendición y no escojas más la muerte y la maldición. Es la decisión de cada uno. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad con nuestro programa Reflexiones.